Ya estamos en De Palabra en Palabra, el programa que lleva los libros a la televisión. Vamos a hablar en este ciclo de novelistas y novelas, o novelas y novelistas, de una autora sorprendente. Sin duda una gran sorpresa primero digo, una sorpresa para mí que no la conocía, que no sabía de ella y que gracias a sus obras que ya ahora leo, pues trato pues, acercarme a la literatura de esa cultura extraña que es la cultura coreana. Digo, no es la cultura lo que importa aquí, pero sí la tremenda novelista que es Han Kang, una novelista de un calado muy alto, me parece. Ella primero escribió poesía, una mujer que nació en 1970, ¿no?, que ha ganado el Premio Nobel de Literatura y que gracias a ese premio, que es muy importante, lo que no quiere decir que todos los que ganan el Premio Nobel son lo mejor de la literatura en el mundo, no. Hay autores, muchos autores que no han ganado el Premio Nobel y son muy buenos, ¿no? Los premios no determinan tampoco la calidad de la literatura. Los premios no pueden ser un dictado, como lo están siendo, un dictado de cuál es el canon de la literatura que hay que leer y cuál es el canon que está hablando a la sociedad de los aspectos humanos más importantes que debemos leer. ¿Cuál es el canon de la mejor imaginación? No me gusta la palabra ficción. Se ha abaratado un poco esa palabra, ¿no? Y bueno, ahora, como platicamos con un amigo que decía Borges, hay escritores que quieren ser, que les gusta vivir como escritores, ser escritores, pero no quieren escribir, ¿no? Es decir, ahora hay una idea de la literatura, ¿cómo se dice? Pues un poco biográfica, como Annie Arnoux, por ejemplo, que dejó de gustarme por eso precisamente. Y creo que entonces contar la vida personal, ¿no? Hay que ingresar esos escritos a la literatura. Bueno, la correspondencia, las autobiografías, las memorias me parecen más interesantes que como Annie Arnoux, que cuenta su vida en la vergüenza y pura pasión, ¿no? Me parece que, bueno, la vida de todo el mundo es sorprendente, pero es más sorprendente la invención, ¿no? Es decir, un ejemplo extraordinario me parece Sábato, ¿no?, que solo le presta las navajitas biográficas a su novela, ¿no?, las armas sutiles de la vida. Han Kang nació en 1970 en la ciudad de Gwangju, que está más o menos a algunos 350 kilómetros de Seúl. ¿Qué es la noticia que yo tenía de Corea? Bueno, acuérdense que hubo unos Juegos Olímpicos en Seúl hace muchos años. Esta escritora, leeremos una parte del discurso de recepción del Premio Nobel, que es muy interesante, ¿no? A mí me tiene cautivado la primera novela que leí
a los 2 días de que ganó el premio Nobel, leí La vegetariana, una novela demencial, una novela de una fuerza en su trama, una fuerza irrompible en esos hilos que traman la historia, ¿no? Espléndida. Y pues vemos las fotos de Han Kang y la vemos tan dulce, tan tierna. Ya la veremos ahorita que leamos un fragmento de esta novela que ahora leo, y que empezaré también, Actos Humanos. Imposible decir adiós, es un titulazo, a mí me gusta. Y vamos a leer una partecita de Imposible decir adiós, de Han Kang, Premio Nobel de Literatura, el más reciente. La primera parte, fíjense, es muy curioso, la primera parte se llama Los pájaros y tiene capítulos: los cristales, los hilos, la nevada, los pájaros, la penumbra, los árboles, ¿no? Pero bueno, la novela empieza así, el número 1, los cristales. Caía una nieve rala. La llanura en la que me encontraba lindaba con una colina sobre cuya ladera había plantados miles de troncos negros, gruesos como durmientes de ferrocarril. Todos tenían alturas distintas, como personas de diferentes edades. Sin embargo, no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como miles de hombres, mujeres y niños escuálidos, andando cabizbajos bajo la nieve. ¿Será un cementerio? ¿Esos maderos son lápidas?, me preguntaba. Yo iba y venía entre los troncos negros, sobre cuyas superficies cortadas se acumulaba la nieve como cristales de sal, al igual que entre los túmulos que se alzaban detrás. De pronto me detenía al sentir el agua debajo de mis zapatillas. ¡Qué extraño!, pensaba. Un rato después el agua me llegaba al empeine. Me daba vuelta y no podía creer lo que veía. La línea que se divisaba al final de la llanura no era el horizonte, como había supuesto, sino el mar. Era la pleamar y la marea estaba subiendo. ¿Por qué los habrán enterrado en un lugar como este?, me preguntaba en voz alta. El mar crecía a ojos vistas. Así era como subía y bajaba la marea todos los días. ¿Y si se había llevado los huesos de más abajo, dejando los túmulos vacíos? No había tiempo. Las tumbas anegadas no tenían remedio, pero había que trasladar cuanto antes los restos enterrados más arriba. Tenía que ser ahora mismo, antes de que siguiera subiendo el mar. ¿Pero cómo? Yo estaba sola y no tenía siquiera una pala. Eran tantas tumbas. Sin saber qué hacer, corría entre los troncos negros, abriéndome paso a través del agua que me llegaba a las rodillas. Todavía no había amanecido cuando me desperté. Al esfumarse la nieve que caía sobre la llanura, los troncos negros y la marea ascendente, fijé la vista en la ventana de la habitación a oscuras y cerré los ojos. Pensé que había vuelto a soñar con aquella ciudad y permanecí acostada con mi mano fría sobre los párpados. Qué prosa, ¿no? Qué prosa. Miren,
Esta novela se publicó en 2021. Imposible decir adiós. Su primera novela se llamó El amor de Yeosu y que se publicó en 1995. Es una autora que empieza a publicar en los 90, ¿no? Rápido gana el premio Nobel. Tiene 54 años en la actualidad, ¿no? Llamó la atención esa novela a la crítica coreana porque narraba de forma muy precisa, fuerte, firme, sólida la prosa, ¿no? Eso es lo que dijo la crítica entonces, en su primera novela. Luego, en el 93, fíjense que comenzó su carrera literaria. Cuenta una anécdota muy bella en el discurso del premio Nobel. Recomiendo que lo lean, pero yo voy a leer un cachito aquí en un momento más. Luego reunió su poesía. Primero fue poeta, en un libro que se llama Dejé la cena en la gaveta. En la gaveta. Esa la publicó en 2013. Ahí, en ese año, publicó su primer libro de poemas, porque ya dijimos, fue primero poeta, ¿no? Pero yo entiendo muy bien esto, fíjense. Se dedicó a la novela después. Es apasionante la novela, qué barbaridad. Yo en 1989, más o menos, había escrito solo poesía y teatro, pero siempre sentía que me faltaba algo para ser escritor. Y yo decía, un escritor completo debe haber escrito una novela. Y sin darme cuenta, yo ya tenía muy avanzada una novela de unas cartas que fui escribiendo desde mi juventud y que ya no hubo respuesta ni correspondencia entre la otra persona y yo, y seguí escribiendo las cartas, ¿no? Y todavía no vamos a un corte, ¿verdad? Julieta me espanta de pronto. Yo volteé a verla y pienso que me va a decir corte, pero todavía no. Bueno, Julieta Aguilar, a quien la saludo cada jueves, que es mi muy buena productora. Y bueno, decía que yo no me sentía completo. Digo, uno nunca se siente completo, ¿no? No se siente completo casi nunca. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque esa es una razón por la que tenemos que luchar todos los días. Sí, Julieta, vamos a un corte. Y ahora olvidé mi café. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a un corte, regresamos y seguimos hablando de Han Kang. Estaba comiendo manzana, que me quedó del desayuno, pero aquí la traigo en un tupper muy bonito que tiene estuche para tenedor y toda la cosa. Bueno, a falta de café algo debe comer uno, hacer algo, beber algo, un mezcal, una cerveza, qué sé yo, ¿no? Hay que beber algo. Bueno, aquí Han Kang ganó el premio de novela coreana con su novela corta El niño Buda en 1999. 20, ¿qué sería? Es decir, muy joven, muy joven. Luego ganó en 2000 el premio al artista joven del año, el premio Yi Sang, en 2005 por La Mancha Mongólica, y el premio Dong-in en 1910 por Pelea de Aliento. Tiene una obra vasta.
El Pulitzer lo ganan por obra, por un libro. El Nobel, siempre preguntan, ¿con cuál novela ganó el premio Nobel fulano de tal? No, no. El premio Nobel se gana, hasta donde entiendo, por toda la obra. Y viene lo interesante. En 2007 escribe La vegetariana. ¿Por qué digo que viene lo interesante? No conozco la obra anterior, pero a mí me parece La vegetariana una novela muy madura, con una habilidad poética, con un humus sensual en su prosa y en la historia que cuenta, ¿no? Una mujer que de pronto, déjenme decirles, anoté aquí, es ¿cómo se llama el discurso del premio Nobel? Ella habla cómo escribió ahí, ¿no? Ahí fíjense que fue ¿cómo les diré? ¿Cómo les explico? Allí hubo un momento en que, digo, estoy hablando a tanteo, pero después de La vegetariana y lo que he leído hasta hoy, que son posteriores a esta novela, que fue la que tuvo mucho éxito, una fuerte, una concisión, una muy concisa su prosa, sensual y aterradora, ¿no? Vemos la cara y el rostro de Han Kang. ¿Cómo puede una mujer tan dulce y tan hermosa además, una sonrisa hermosísima, ¿no? Escribir cosas tan terribles, ¿no? Fíjense que aquí son sus vivencias también, un poco remanufacturadas, ¿verdad? Dice Han Kang en el discurso del premio Nobel: en enero del año pasado, cuando estaba vaciando un trastero para una mudanza, me encontré una vieja caja de zapatos. Y ahí encuentra una cosa que puedo entenderlo muy bien, porque a mí me pareció. Digo, a mí me sucedió. Encuentra un poemario pequeño, tejido a mano. ¿Y de quién creen que era ese poemario pequeño, no? De ella. Y entonces, escrito a lápiz en la portada, tenía una escalera que bajaba o subía, según se sabe, ¿no? Yo tengo un poema que dice, en una escalera se baja o se sube, ¿no? Escrita a lápiz, engrapada, con una engrapadora que cogió del cuarto de su padre. Dice que se pregunta si era una ilustración para portada la escalera, ¿no? O se trataba de un garabato. En la contraportada figuraban el año 1979, tenía 8 o 9 años, ¿no? En la parte inferior de cada página aparecían 8 fechas distintas siguiendo el orden cronológico en que habían sido escritos los poemas. Entre las inocentes y torpes frases propias de una niña de 8 años, me llamó la atención un poema fechado en abril que comenzaba con estos versos: ¿dónde está el amor?
Respuesta. Dentro de mi pecho palpitante. ¿Qué es el amor? El hilo dorado que une nuestros corazones. En ese instante, dando un salto atrás en el tiempo de 40 años, recorrí la tarde en que pasé elaborando ese cuadernillo. Eso es parte del discurso de Han Kang al recibir el premio Nobel. Es un discurso muy hermoso que tiene que ver con ese hilo dorado, con ese ¿dónde está el amor?, ¿no? Seguiré leyendo el discurso del premio Nobel. Ella vive en Seúl, ¿no? Se fue a vivir a la isla de Jeonju, donde sucede esta novela, parte de esta novela, ¿no? Y entonces me llegaba a las rodillas con mi mano fría sobre los párpados. Vamos a leer otro pedacito de Imposible decir adiós, Han Kang. La primera vez que tuve ese sueño fue en el verano de 2014, un par de meses después de que se publicara mi libro sobre la masacre de Gwangju. Durante los 4 años siguientes nunca dudé sobre su significado. Sin embargo, habla de un sueño, del sueño con el que empieza la novela. Sin embargo, el verano pasado se me ocurrió por primera vez que quizás no se refería únicamente a esa ciudad, que tal vez se había equivocado o que había hecho una interpretación demasiado simplista al concluir de manera apresurada e intuitiva que el sueño se debía solo a Gwangju, ese pueblo donde ella nació. Hacía casi 20 años que las temperaturas no bajaban ni siquiera durante la noche. Me encontraba tumbada en el suelo del salón junto al aire acondicionado estropeado, tratando de conciliar el sueño. Me había dado varias duchas frías, pero no conseguía refrescarme, a pesar de tener la espalda apoyada sobre el parquet de madera. Eran ya las 5 de la mañana cuando pude percibir que la temperatura bajaba ligeramente. El sol saldría en media hora, así que el momento de gracia sería breve. Creí que por fin iba a poder dormir un poco. Mejor dicho, ya estaba prácticamente dormida cuando ocurrió. De pronto, aquella llanura se coló por debajo de mis párpados, como si los tuviera delante. Vi los copos cayendo sobre los miles de troncos negros, la nieve brillando como la sal sobre las superficies cortadas. No sé por qué, pero me puse a temblar. Fue como el estremecimiento previo al llanto, pero no lloré, ni se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Fue miedo? ¿Angustia? ¿Escalofrío? ¿Quizás dolor repentino? No. Fue una suerte de toma de conciencia, un despertar tan frío que me hizo castañar los dientes. Fue como si una invisible y enorme espada, un pesado filo de hierro imposible de levantar, pendiera en el aire ante mis ojos sobre mi cuerpo tendido en el suelo. Fue en ese instante cuando pensé por primera vez que quizá esa marea azul oscura que se llevaba los huesos de los túmulos no estuviera relacionada con las víctimas de la masacre de Gwangju, ni con el tiempo transcurrido, sino que fuese una especie de vaticinio personal. Que ese lugar, con las tumbas anegadas y las lápidas mudas, presagiase el futuro que me esperaba, es decir, mi vida en ese momento. ¡Qué barbaridad! Una maestría para tejer los sueños
relacionados con una tragedia en ese pueblo de Gwangju donde ella nació, que además es cierta. Actos Humanos, que es esta otra novela, trata totalmente de eso. Casi tengo temor en leerla porque esto me está impresionando. Fíjense que esta novela, aquí hay un personaje, bueno, en mayo de 1980, obviamente, Han Kang tenía 10 años, había una dictadura militar. ¡Ay, Dios mío, las dictaduras! ¡Qué pesadilla en la historia! Son las, ¿cómo se llaman? Las dictaduras. Ojo con este ser llamado Trump. Tiene el mismo aire de un dictador. Vamos a un corte. Ya estamos de regreso, pero seguía yo aquí picoteándole a la fruta que me sobró, que es manzana. Está muy bien que sobre fruta del desayuno para mediodía, de pronto darle unos picotazos y qué delicia las manzanas, ¿no? Y bueno, decíamos de Han Kang, que esta novela trata de cómo fue, fíjense, la contraportada de Actos Humanos dice que la ciudad de Gwangju se moviliza contra la dictadura militar que unos meses atrás tomó el poder en Corea del Sur, 1980 estamos hablando. La oposición civil, liderada por los estudiantes universitarios, se subleva a favor de la democracia, pero el ejército reprime las protestas disparando indiscriminadamente a la multitud, sin hacer distinciones entre estudiantes y civiles. Tras la sanguinaria matanza, un joven busca el cadáver de un amigo, un alma intenta aferrarse a su cuerpo abandonado y a sus recuerdos, y un país brutalizado trata de encontrar su voz. En esta novela polifónica, fíjense cómo le llaman polifónica, las víctimas y los supervivientes que los lloran se enfrentan a la censura, a la negación, al perdón, a la culpa y a la memoria de un episodio traumático que sigue resonando en nuestros días. Y Han Kang lo hace resonar al menos con estas dos novelas, ¿no?, que yo conozco, o que estoy conociendo. Otra vez los estudiantes en ese entonces eran más combativos. Yo ahora veo como que hay estudiantes más interesados en tener un empleo, en ser parte de la productividad. Los veo, ¿cómo podría decir? Domésticos, ¿no? Domesticados además por las redes sociales, por la tecnología, obedientes de esperar cuándo aparece la imagen que quieren, ahí sin decir nada. No son capaces de hacer pedazos una pantalla porque no llega a tiempo lo que necesitan, ¿no? No son capaces de agarrar una pantalla y lanzarla contra la pared y decir adiós, quiero la vida real, ¿no? No he visto a nadie. No he visto un joven que se rebele fuertemente, decididamente contra la tecnología, ¿no? Están orgullosos
adiestrándose, obedeciendo a las pantallas, ¿no? Bueno, pues en 1980, fueron los estudiantes los que se opusieron a la dictadura. ¿Han visto estudiantes que se opongan por lo menos a enfrentar, a protestar contra esta causa de este hombre irracional, ¿no? De ideas ligeras, flaco de pensamiento, ¿no? Con una inanición de inteligencia, ¿no? No los veo, no los veo. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Le tenemos miedo a estos militares como estos de 1980 en Gwangju, que dispararon contra todo el mundo. Pues esos son. Hay una pregunta que Han Kang se hace. Dice, ¿por qué si existe tanta maldad en el mundo, por qué también hay tanta bondad, no? Lean el discurso completo. Digo, no me alcanza el tiempo para leerlo, pero fíjense. Voy a leerles un pedacito más. Antes de volver a guardar los diarios y el cuadernillo en la caja de zapatos y ponerle tapa, tomé una foto con mi móvil a ese poema en particular, pues sentí que había cierta conexión entre las palabras que había usado aquella niña de 8 años y la mujer que soy ahora. El corazón dentro del pecho palpitante, lo que une nuestros corazones, el hilo que los conecta, ese hilo dorado y brillante que emana luz. ¿Qué palabras de esa mujer que se encuentra? Está hablando de ella, que se encuentra un cuadernillo. Y esa experiencia me parece brillante porque cuando yo tenía, yo ya había publicado. Un día mi madre me dijo, te tengo un regalo. Y fui a mi casa, a la casa paterna, a mi pueblo, y me entrega un cuaderno marca Patrulla, azul oscuro, y con clases y apuntes desperdigadamente de español, de todo. Pero al final encontré poemas, algunos 5 poemas. Hablaban de los árboles, hablaban del agua de una laguna. Me estremeció, por eso entiendo a Han Kang. Yo no recordaba, no puedo hasta hoy recordar haber escrito esos poemas. Pero ella empieza a recordarlo, esa es la diferencia, ¿no? 14 años más tarde, con la publicación de mi primer poema y de un relato al año siguiente, me convertí formalmente en escritora. Pasaron otros 5 años hasta que publiqué mi primera novela, que tardé unos 3 años en llegar a su término. Disfruto escribiendo poesía y relatos cortos, pero hay algo especial en escribir novelas. Se los decía al principio del programa. Escribir poemas es maravilloso, escribir relatos también, pero escribir novela es... No digo que la novela sea mayor que la poesía, que el cuento, no. La vivencia, el hecho de meterse de cuerpo entero a una historia que se está inventando, imaginando y haciendo acopio de retazos de la vida del escritor personal y poniéndolos, quitándoles, poniendo una máscara, quitándole la máscara, poniendo un trapo para la herida, poniendo un algodón para la sangre. Eso es maravilloso, pero además no se lleva 8 días, ¿no? Digo, para escribir la novela sobre Van Gogh y el libro de poemas sobre Van Gogh, un proyecto entero, fueron 17 años,
¿no? 3 años se llevó en escribir la primera novela con la que descubrió que escribir novela era otra cosa, ¿no? Cada vez que escribo novelas sobrellevo esas preguntas y habito en ellas. Me gusta mucho cómo Han Kang se hace preguntas para ir escribiendo la novela sin tratar de dar respuesta. Eso todavía me gusta más, porque no hay respuestas, no hay respuestas. Las respuestas con una respuesta uno se detiene en la vida, ¿no? Le pone un freno de mano y ya, dice aquí, perfecto, me quedo, ya sé. No, me gusta mucho. Dice, y cuando llego al fondo de esas preguntas, no de las respuestas, ¿no?, doy fin a la novela. Transformada en el proceso de escribirla, ya no soy la misma persona que era al comenzarla. Y al alcanzar ese nuevo estadio, puedo empezar una nueva. Las preguntas se unen como cadenas, se superponen como fichas de dominó y dan comienzo a una nueva novela. De 2003 a 2005 escribí a La Vegetariana, mi tercera novela. Habité en el interior de algunas preguntas dolorosas. ¿Puede una persona ser completamente inocente? ¿Podemos rechazar la violencia en todas sus formas? ¿Qué ocurre cuando alguien desea dejar de formar parte de la especie humana para rehuir de la violencia? ¿No? Es por estas razones por las que Yeon-ye, la protagonista, se niega a comer carne. Termina por creerse una planta y se niega a tomar otro alimento que no sea agua. Es aterrador el proceso en que ella un día, además su marido, la trata como una idiota, la trata como una mal. Se casó con ella porque no tiene nada de atractivo, porque no le importa, porque todo eso, porque le obedece, porque le engaña, ¿no? Por eso se casa con ella. Pero un día la encuentra en la madrugada frente al refrigerador abierto diciendo ya no voy a comer carne, ni nada que tenga que ver con el producto animal. Es una rebelión no solamente contra la alimentación, es una rebelión veladita contra el marido, que ya ni se deja tocar por él, ¿no? Y el siguiente día encuentra con que la mujer está sacando todo lo del refrigerador, lo está echando en bolsas de basura, todo lo que es carne y producto animal. Y lo único que quiere comer es vegetales, ¿no? Hay una hermana en todo esto. Paradójicamente ahí se produce una situación en ese deseo de rechazar la violencia como se acerca cada vez más a la muerte en el trayecto de la historia y es pavoroso cómo va dejando de comer carne, vegetales y beber solamente agua y querer ser un árbol, una planta, ¿no? Vamos a un corte. ¿Sí, Julieta? Pues ni modo, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Vamos a leer de tirón un fragmento de la novela Imposible decir adiós de Han Kang. Bueno, en los 4 años que transcurrieron entre la primera vez que tuve el sueño y aquella calurosa madrugada de verano, pasé por varias despedidas personales. Algunas fueron resultado de mis propias elecciones, pero otras fueron totalmente inesperadas. Y hubiese dado cualquier cosa para evitarla,
Si en el cielo o en el inframundo existiera algo así como un espejo gigante que observa y registra todo lo que hacen los seres humanos, tal como afirman algunas creencias religiosas antiguas, lo que se hubiera reflejado de mí durante esos 4 años había sido un cuerpo despojado de su caparazón, que se arrastra despacio como una babosa sobre el filo de un cuchillo. Un cuerpo que desea vivir, un cuerpo hendido y cortado, un cuerpo que se escabulle, se abraza y se aferra, un cuerpo que se arrodilla, un cuerpo que ruega, un cuerpo del que no para de supurar algo como sangre, pus, lágrimas, ¿no? Aquí pasa una serie de acontecimientos muy interesantes, pero sale del departamento después de tiempo y dice, al volver a casa, en lugar de seguir empaquetando los objetos para tirar que estaban en el salón, me metí al baño. Sin quitarme la ropa, abrí el grifo de agua caliente y me quedé sentada bajo la ducha. Todavía recuerdo la sensación de los azulejos bajo las plantas de los pies, el vapor cada vez más denso, la camiseta empapada y pegada a la espalda, el agua caliente chorreando por el largo flequillo y bajando por el mentón, el pecho y el vientre. Salí del baño, me quité las prendas mojadas y encontré algo que ponerme en la pila de ropa que pensaba desechar. Doblé 2 billetes de 10,000 wones, me los metí en el bolsillo y salí del apartamento. Me dirigí a una casa de gachas de arroz que había detrás de la estación del metro y pedí el plato más suave que había en el menú. Mientras comía despacio, oigan esto, mientras comía despacio las gachas calientes, las personas pasaban, las personas que veía pasar al otro lado del cristal se me antojaron débiles, como a punto de romperse. Entonces caí en la cuenta de lo frágil que es la existencia humana, de lo fácil que se quiebran y desgarran la piel, los órganos, los huesos y la vida, todo por una decisión. Así fue como la muerte pasó de largo, como un asteroide que no colisiona con la Tierra por una diferencia angular ínfima. La muerte pasó por mi lado a una velocidad vertiginosa, sin la menor vacilación o remordimiento. Bueno, aquí empieza ya a preguntarse más cosas. Hay una parte donde escribe su testamento, a lo mejor lo alcanzamos a leer, pero bueno, los premios, los reconocimientos, el aplauso del público, pues es obvio que lo tienen, ¿no? Habla en el discurso del Premio Nobel del Sueño. Dice, tuve un sueño, soñé que caminaba por una llanura mientras caía una nieve rala. Había miles y miles de troncos negros plantados y... Lo acabamos de leer. El sueño que tiene donde va por una cosa que se pregunta si es un cementerio, ¿no? Cuando desperté y miré a la ventana todavía a oscuras, es lo mismo. Pone la parte de la novela en su discurso, ¿no? Y está hablando, ahí dice, escribía eso, imposible decir adiós, escribía esta novela. Dice, sin saber qué tipo de obra sería, escribí y borré los inicios de diversas historias que podían derivarse de ese sueño. Finalmente, en diciembre de 2017, me fui a vivir a la isla de Jeju, que aparece aquí. Una amiga suya le dice que vaya para que cuide a un pájaro, a una cotorra, ¿no? La novela se fue perfilando,
mientras caminaba por los bosques, las playas, las calles de los pueblos de la isla, mientras sentía la intensidad de su clima a través del viento, la luz y las nevadas, de forma similar a como escribí Actos Humanos. Actos Humanos, que es anterior a Imposible decir adiós. Leí testimonios de supervivientes de esa matanza, de esa matanza de Gwangju, y de forma similar escribí Actos Humanos, leí testimonios de supervivientes, estudié numerosas fuentes y archivos, y así fue como, conteniéndome al máximo y haciendo frente a detalles tan atroces que no creí capaz de poner en palabras, por fin publiqué Imposible decir adiós. Habían transcurrido alrededor de 7 años de la mañana en que soñé con aquellos troncos negros y el mar que iba subiendo. En los cuadernos que utilicé mientras escribía la novela, hice anotaciones como estas. La vida quiere vivir, la vida es cálida. Morir es volverse frío. La nieve acumulada sobre la cara no se derrite. Matar es enfriar. El hombre en la historia y el hombre en el universo. Vientos y corrientes marinas. El ciclo del agua y del viento que conecta al mundo. Estamos conectados, sí o sí. Y sigue en el discurso diciendo, Imposible decir adiós se estructura en 3 partes. La primera es el viaje horizontal que emprende Gyeonga, desde Seúl hasta la casa de su amiga Yenson, en las montañas de Jeju, atravesando una fuerte nevada para salvar la vida de un pájaro. ¿No? Es que decía eso. La segunda parte es un viaje vertical a los abismos del mar, y en la que Gyenja e Inseon descienden juntas a la noche de la humanidad, a los días de la masacre de civiles en la isla de Jeju en el invierno de 1948. Eso me gusta, el distanciamiento del tiempo, la dislocación del tiempo, ¿no? Esas idas y venidas en el tiempo. Eso me gusta de la novela a mí. En fin, al contemplar su vida, donde durante tanto tiempo ha hervido el dolor y el amor, la misma densidad y temperatura, me preguntaba, ¿cuánto podemos amar? ¿Dónde están nuestros límites? ¿Cuánto tenemos que amar para seguir siendo humanos después de todo? Se han pasado 3 años de la publicación de Imposible decir adiós y aún no he terminado mi siguiente novela. Cuando la haya acabado, tengo otra esperándome hace tiempo. No para, trabaja mucho. Así es su sensibilidad, ¿no? Así es su imaginación, así es como un relámpago constante, ¿no? Eso pasa con los artistas, ¿no? Con los verdaderos artistas, ¿no? En fin, hay una parte donde hay una oscuridad y 2 personajes prenden una vela, ¿no? Pero después dice al final, en aquel cuadernillo encontré una vieja caja de zapatos, ¿no? En 79 se hacía las preguntas, ¿dónde está el amor? ¿Qué es el amor? Entretanto, en el otoño de 2021, en que publiqué Imposible decir adiós, sigue diciendo Han Kang en el discurso del Premio Nobel, siempre había considerado que las 2 preguntas que constituían el núcleo de mi obra eran, oigan esto, ¿por qué el mundo es tan violento y doloroso? ¿Y cómo es posible que aún así sea tan bello? Durante mucho tiempo creí que la tensión y la lucha interior se desencadenaban en mí. Esas 2 preguntas habían sido el motor de mi escritura. Cuando escribo utilizo todo el cuerpo, utilizo todos los detalles sensoriales que me proporcionan el ver
el oír, el oler, el saborear, el sentir la suavidad, el calor, el frío, el dolor, la sed y el hambre, el latir del corazón, el caminar y el correr y el tomarse de las manos, el notar sobre la piel del viento, la nieve o la lluvia, como ser mortal que posee un cuerpo de sangre caliente. Intento infundir en mi escritura estas vívidas sensaciones como una corriente eléctrica. Y me asombro y me emociona cuando siento que esas corrientes traspasan al lector. Cuando me doy cuenta de que el lenguaje es un hilo que nos conecta y de que mis preguntas llegan a través de ese hilo por el que fluyen la luz y la corriente de la vida, me siento profundamente agradecida hacia todos los que se han conectado conmigo y hacia todos los que lo harán en el futuro. ¡Qué cosa! Ese es el discurso del Premio Nobel de Han Kang, ¿no? Estoy perdido. ¿Ya nos vamos? Julieta, ya nos vamos. Bueno, pues... su testamento, aquí habla del testamento. Y pues ya me despido. Dice, como con un rotulador negro que aún no tenía destinatario, escribió el testamento, mejor aún iba a escribir de nuevo desde el principio y de una manera totalmente diferente. Pero antes de escribirla, debía responderme algunas preguntas. ¿Dónde comenzó a desmoronarse todo? ¿Cuándo se torcieron las cosas? ¿Qué brecha o rotura fue el punto de inflexión? Sabemos que por experiencia que al marcharse, algunos sacan su cuchillo más afilado para clavárselo al otro donde más le duele y que saben exactamente cuál es ese tipo porque conocen a esa persona. ¿Cuál es el sitio? Porque conocen a esa persona mejor que nadie. No quiero vivir como tú, doblegada por la mitad. Si te dejo es porque quiero vivir como es debido. Queridos amigos, no sabemos qué es lo debido, qué es, cómo deben ser las cosas, pero si tenemos una pregunta en una mano y una respuesta en la otra, lancemos al abismo la respuesta y sigamos preguntándonos, pero sin dejar de afirmar, de escribir, de ver lo poético que tiene este mundo y lo bello pese al horror. Yo soy Néstor Licoria. Hasta la próxima.